Vale, pues bienvenidos a todos y a todas a este webinar en el que presentaremos el programa de perfiles vulnerables por juego, por dinámicas de juego problemático en videojuegos y la taxonomía de tratamiento. ¿De acuerdo? Ahora os explicamos un poquito en el marco del proyecto. Pero primero de todo, os queríamos dar las gracias también por vuestra asistencia. Desde la Fundación Pere Tarrés, que es la entidad que estamos coordinando este estudio, y también desde Alba Terrassa, que es la entidad asociada con la que venimos colaborando ya desde hace 2 años y seguiremos colaborando en el futuro, como ahora os explicaremos. ¿De acuerdo? En esta aventura y en esta investigación para intentar dar claves, ¿no? A partir de la investigación que estamos haciendo, especialmente desde la vertiente más cualitativa, para adaptar los programas de atención sociosanitaria a la intervención con jóvenes que están de alguna forma inmiscuidos en esta problemática de adicción a videojuegos, ¿de acuerdo? Si me pasas un poco las diapositivas, veremos un poco la estructura del programa, el índice un poco de lo que vamos a tratar hoy. ¿De acuerdo? En primer lugar, vamos a hacer un poco de la contextualización de este programa y un poco de hilo temporal de dónde nos enmarcamos. Después presentaremos los resultados tentativos del programa, algunas conclusiones preliminares y sobre todo, más allá de presentar los resultados del programa, que creemos que es interesante, sí que lo que queríamos es que vosotras y vosotros nos dierais un poco de feedback de qué os parece, si veis algún campo de mejora, si creéis, también os explicaremos un poco qué líneas de investigación estamos tejiendo de cara al año que viene, pero si creéis que podríamos hacer más énfasis en algún aspecto concreto, también nos gustaría muchísimo que lo pudiéramos discutir. ¿De acuerdo? Si pasamos, veremos un poquito más. Veremos que en este programa estamos colaborando, como os decía, dos entidades eh, diferenciadas. Por un lugar, la Fundación Pere Tarrés y por el otro, la Asociación Alba Terrassa. ¿De acuerdo? El equipo de trabajo es bastante extenso. Mi nombre es Guillem Pala y yo soy la persona que estoy coordinando un poquito este programa. A mi lado tengo a Laia Alamán, que es la técnica principal de proyectos de este programa, Sebastián, que también ha participado intensamente en este programa, María Ángeles, que también es parte de la Fundación Pretarres, que también nos ha ayudado en este programa y seguramente algunas de vosotros habéis coincidido con ella porque es la persona que ha hecho las entrevistas y grupos de discusión. Caterina aquí, que juega un rol fundamental en controlar todo el tema logístico y recordaros cuando tenéis entrevistas, contactar y, toda, y todas estas cuestiones. Lua, que está como estudiante de prácticas con nosotras y que se ha incorporado finalmente y nos ha ayudado sobre todo en el tema de socialización y discriminación que ahora veremos. Disculpad. Y por parte de Alba Terrassa tenemos a Montse García, que es nuestra psicóloga consultora del proyecto, con la que colaboramos muy estrechamente, ¿no? Nosotros tenemos un background más de investigación, sobre todo en la lógica cualitativa, pero siempre todas las acciones que hacemos, las intentamos hacer adaptadas a la lógica y al día a día de las entidades. Y en esto, Monse, con su expertise de muchos años en este tipo de programas,
nos ayuda muchísimo. Aparte, también aporta, como veremos, el hecho de hacer revisión bibliográfica informada de todo lo que estamos tratando, ¿de acuerdo? Y también Esther Pérez, que también las tenemos las dos conectadas, que es la directora de Alba Terrassa y es un poco el enlace con el que coincidimos y con el que hizo posible esta colaboración. ¿De acuerdo? Después, ellas también podrán intervenir en el turno de preguntas. Si tiramos un poco más adelante, veremos que este programa está financiado a través de la convocatoria del IRPC estatal. ¿De acuerdo? Es importante decir esto porque es el sostén que hace posible que durante 2 años y también el año que viene podamos financiar toda esta investigación que da los frutos que ahora veremos. Si pasas al siguiente punto, nos gustaría, antes de empezar, que entendáis un poco la lógica del programa que ya está, como veréis, bastante consolidado. ¿De acuerdo? Empezamos el año pasado, bueno, de hecho empezamos hace 2 haciendo un poco la propuesta porque quienes habéis colaborado sabéis que estas propuestas se hacen hacia junio del año anterior y hay todo un seguido de, bueno, primero se hace la evaluación del proyecto, después si es propuesto para financiación, después tienes que hacer la memoria adaptada, ¿de acuerdo? Empezamos ya en junio del 23 y el primer año hicimos el programa que consistía en buenas prácticas en la identificación de perfiles vulnerables y diseño de programas de atención sociosanitaria de personas jóvenes con patrones de juego problemático asociado a cajas botín. ¿De acuerdo? ¿Qué hicimos aquí? Aquí cogimos una temática que era incipiente, a pesar de que había alguna evidencia, que era el tema de las cajas botín, ¿no? En inglés, loot boxes. Sabemos que, seguramente todas las que estamos aquí sabemos de qué estamos hablando, de un patrón que se da en videojuegos muy similar a lo que son las slots, ¿no? Las máquinas, típicamente las tragaperras, ¿no? Donde hay un patrón de refuerzo intermitente a través de combinaciones aleatorias, donde tú pagas sin saber exactamente lo que vas a obtener, ¿no? Entonces, de una forma muy visual, ¿no? Se activan un seguido de luces y tal, y te puede tocar un premio que es o de menos valor o de mucho valor, ¿no? Entonces, el 2024 lo que hicimos es, nos profundizamos en la temática desde un punto de vista más de revisión bibliográfica, de entrevistas con personas expertas y terminamos configurando lo que fue la guía para el diseño e implementación de programas de atención integral sociosanitaria en este campo. ¿Qué es lo que queríamos hacer? Siempre intentamos, de alguna forma, aterrar la problemática y las formas de intervención a la lógica del día a día de las entidades y hacerlo de una forma muy sencilla, ¿de acuerdo? Nosotros y nosotras sí que hacemos esta investigación más profundizada, cualitativa, informada, por decirlo de algún modo, pero nuestros productos siempre intentan ser algo que sea muy práctico, ¿no? Y eso es lo que podéis encontrar en esta página web que configuramos el año pasado y que os comparto aquí para que también lo podáis en el chat, para que lo podáis consultar. Aquí a materiales configurados veréis esta guía, ¿vale? Que esto es, después de todo el programa, después de todo nuestro programa, hicimos la guía para que cualquier entidad que esté trabajando la temática tenga herramientas clave para diseñar programas que contribuyan a intervenir con población afectada por esta problemática, ¿de acuerdo? Os podéis descargar el informe allí. ¿Qué vimos? Pues que la lógica general estaba muy bien, pero que era, para mejorar la efectividad de los programas, el siguiente paso era
hacer un paso más en la identificación de perfiles específicos, ¿no? Sabemos que hay diferentes tipologías de perfiles que juegan a videojuegos y que compran loot boxes, cajas botín. Entonces, la idea que teníamos y que hemos implementado para este año es definición de unos perfiles según motivaciones diferentes por las que participan a videojuegos y a partir de aquí tejer estrategias de intervención adaptadas a cada uno de estos perfiles. ¿De acuerdo? Que es lo que veremos en detalle después. Aquí, este año ya hemos hecho una parte que también os vamos a presentar, que es más allá de entender cuándo realmente se desarrolla una problemática, ver un poco la génesis de este problema, ¿no? De dónde nace todo esto. Y esto nace en un contexto de socialización, ¿no? Hay muchos jóvenes y muchas jóvenes que socializan incluso de forma primaria, ¿no? Incluso de forma más principal dentro del contexto online que en el offline, ¿no? Ver un poco cómo se da esta socialización y sobre todo ver cuándo hay dinámicas de discriminación y los efectos de esta, ¿no? Esto lo hemos tenido muy en cuenta a través de una serie de instancias que ahora os vamos a presentar para configurar estos perfiles y estas estrategias de intervención. ¿Qué es lo que vamos a hacer el año que viene? Que por suerte ya podemos anunciar que nos han concedido el programa para el proyecto, ¿no? Para el financiamiento, para la financiación para seguir impulsando esta línea de investigación. Lo que queremos hacer es centrarnos mucho más en el tema de la discriminación, cómo se da con clave de género, ¿de acuerdo? Porque sabemos que hay mucha de esta discriminación que tiene que ver con patrones de discriminación por género y a partir de aquí hacer estrategias adaptadas tanto a las mujeres que han recibido esta discriminación y que pueden haber desarrollado una problemática de adicción derivada de esta discriminación, como sobre todo también no victimizar a la víctima, por decirlo de algún modo, sino también tejer estrategias para hacer prevención y intentar tejer estrategias para identificar a aquellas personas que ejercen discriminación y a través de estrategias de sensibilización intentar de algún modo revertir o evitar que se produzca esta discriminación, ¿no? Entonces, ¿qué es esta N que veis aquí? Nuestra idea, bueno, esta N es de un programa, bueno, de una página web que se llama Notion, ¿de acuerdo? Algunos de vosotros igual las conocéis, que permite, de algún modo, no solo una página web donde puedas colgar tus materiales, sino incluso hacer una plantilla que puede ser compartida y donde cada una de vosotras, nosotras prepararemos una plantilla que ahora explicaremos cómo, y cada una de las personas que está implementando programas de atención sociosanitaria en este sentido podrá agafar esta plantilla y, de algún modo, adaptarla a su uso habitual. ¿De acuerdo? Esto que aún está por salir, pero que os mandaremos cuando publiquemos todo esto, la idea central es que ya haya los perfiles allí incorporados y las actividades que proponemos para cada uno de estos perfiles. Y que incluso la gestión de casos, si somos ambiciosas, pueda darse a través de esta herramienta. ¿De acuerdo? La idea conceptual es muy buena, técnicamente es un poco más difícil de implementar y por esto aún estamos un poco batallando con esto, pero confiamos de que todo podrá salir, ¿de acuerdo? Si pasamos un poco más, ya veremos la metodología de este programa, ¿de acuerdo? Por un lado, hemos hecho revisión de fuentes bibliográficas, ¿de acuerdo? Tanto de bases de datos específicas como a través de la herramienta Consensus con IA que nos ha permitido también identificar algunas bases de datos y artículos específicos para analizar.
Hemos hecho una etnografía digital que ahora es lo que también os vamos a presentar un poco los resultados. ¿Qué significa etnografía digital? Básicamente que hemos navegado por ciertos espacios virtuales, en este caso en el juego Fortnite, para ver las dinámicas que allí se dan de relación, de discriminación, diferentes cosas. ¿De acuerdo? Aparte de esto, fundamentalmente hemos hecho 20 entrevistas a terapeutas que atienden a patrones de juego problemático y expertas en procesos de socialización virtual. Y aquí es donde Monse nos ha dado también esta herramienta, ¿no? Esta información adaptada de cómo se dan estas dinámicas para incorporar también la experticia esta más del día a día en la gestión de recursos de este tipo. Finalmente, cuando ya hemos tenido una primera propuesta tanto de perfiles como de propuestas específicas, hemos hecho los grupos de discusión con profesionales para contrastar estos resultados principales, primarios, ¿no? De algún modo, para darle como más validación y además incorporar aquello que nos habíamos dejado. Y después también hemos lanzado hace poco una metodología Delphi a la que os invitaremos a participar para hacer una segunda validación de estos perfiles y de estas estrategias, ¿de acuerdo? Y finalmente hemos lanzado también una encuesta online a personas jóvenes videojugadoras para ver un poco patrones de uso y motivaciones a la hora de jugar a videojuegos, ¿de acuerdo? Si pasamos ya un poco más adelante, vamos a ver los resultados del programa. Empezaremos por el tema de la socialización y discriminación en videojuegos. ¿De acuerdo? Aquí os vamos a presentar un poco qué hemos encontrado en esta etnografía virtual que hemos hecho al programa Fortnite, que seguramente algunos de vosotras os llegan jóvenes a vuestros programas que han participado en esta plataforma, ¿no? En este juego, pero ninguna de nosotros ha hecho el ejercicio este de ver exactamente qué hay allí, cómo se comunican, cómo socializan, y es un poco aquí lo que os queremos presentar, también para entender, ¿no? Qué es lo que da lugar a estos patrones de juego problemático. ¿Qué hemos visto? ¿Qué es Fortnite, no? Fortnite es un Battle Royale que se llama, ¿no? Que básicamente es un juego de lucha, de alguna forma multijugador, donde pueden participar hasta 100 personas, donde tú entras al juego sin ningún tipo de recurso y a partir de aquí has de empezar a recoger armas, recursos, diferentes cosas para intentar poder matar de algún modo a las diferentes jugadores que están en el juego. Una de las características es que hay como a mitad del juego hay una tormenta que hace que el mapa cada vez sea más pequeño, ¿no? Que lo que hace que las interacciones aumentan. ¿De acuerdo? Y además se pueden construir a través de recursos, ¿no? Si tú recolectas leña, madera de algún modo, pues también puedes hacer un tipo de torres, unas estructuras que hacen que también haya una nueva dimensión en este juego, ¿de acuerdo? Algunas de las cosas que pasan en este juego es que hay, como vemos, modas, temporadas y comunidad. ¿De acuerdo? Hay varias modalidades de juego. Se puede jugar de un modo recreativo sin construcción o también de un modo cooperativo. Y hay un sistema de temporadas que renueva el mapa, la estética y la narrativa. ¿De acuerdo? ¿Qué hace esto, no? De algún modo, esto hace que la comunidad esté pendiente de las novedades y refuerza la sensación de seguir una historia en común que evoluciona, ¿no? Aquí vemos uno de estas dark patterns, ¿no? Por decirlo de algún modo, de estos patrones oscuros que hacen que las personas estén, de algún modo, se premie el estar al caso de las novedades, de todo lo que va sucediendo y cómo evoluciona el juego, ¿de acuerdo? Aquí también vemos que hay una economía digital, un estatus y una clase, porque hay una serie de microtransacciones
¿de acuerdo? De skins, ¿no? De armas, de diferentes gadgets para nuestros avatares, de modes e incluso de pases de batalla que no te dan una ventaja en el juego, pero sí que marcan una identidad y un prestigio, ¿no? Y de aquí un poco el concepto este de clase, ¿no? Algunas de estas cosas que se pueden conseguir mediante microtransacciones señalan la veteranía o la capacidad de gasto, ¿no? Jugar con una skin clásica se asocia a ser una persona novata en el juego, ¿no? Algo que es, de algún modo, factor de discriminación, ¿no? Y puede generar burlas y exclusión, reproduciendo estas lógicas de clase y el consumo en versión digital. Por otro lado, ¿por qué nos interesaba tanto este juego? Porque hay un tema de socialización cotidiana, de amistades, de rutina y de alianzas puntuales. Fortnite funciona como un lugar para quedar con amistades de la vida offline y con personas que son conocidas a través del juego. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Se montan escuadrones recurrentes, se interacciona a través de chats de voz, ¿no? A través de Discord, por ejemplo. Hay bromas internas con la jerga propia del juego y hay una rutina compartida. Quedamos esa tarde para jugar, ¿no? Incluso con las mismas personas con las que nuestros jóvenes establecen relaciones en el offline, ¿no? En la escuela o en otras actividades, quedan para jugar a Fortnite después de la escuela. Al mismo tiempo, el diseño favorece alianzas estratégicas de usar y tirar, que decimos, ¿no? Con desconocidos para compartir recursos o enfrentarse a otros equipos. Relaciones que se vuelven muy funcionales y a la vez muy frágiles, ya que se disuelven muy rápido, ¿no? Son como muy operativas. Te utilizo, ¿no? De algún modo, quedo contigo porque me interesa formar una alianza para conseguir un objetivo concreto, ¿de acuerdo? Pero por otro lado, también vemos que hay toda una dinámica de cuidado, de recursos y de dependencia, interdependencia, podríamos decir, dentro del equipo, ¿no? Hay toda una gestión de curas, de escudos y otros ítems defensivos que genera dinámicas de cuidado mutuo y negociación, ¿no? Se tiene que decidir a quién se cura primero dentro del juego, de una forma bastante rápida, ¿no? Quién cede recursos o cómo se reparten estas recompensas. Y por otro lado, el inventario, ¿no? Este inventario de recursos se convierte en un espacio donde se ponen en juego la confianza, la reciprocidad y a veces incluso la dependencia en el juego. También hay todo un tema de jerarquías, de habilidad, bullying y de género, ¿no? Como decíamos antes, ¿no? El hecho de que haya una presión competitiva y un cierto anonimato alimenta el hecho de que puedan producirse insultos o marginación hacia quienes se perciben como nobs, ¿no? Novatos, por decirlo de algún modo, o poco hábiles. Jugar bien se convierte en una norma social que se vigila y se sanciona. A esto hay un factor transversal, ¿no? Que hemos analizado también, que es el tema del género. Y por esto, en parte por estos hallazgos, ha hecho que el año que viene nos centremos también en este tema, ¿no? El acoso sexista es continuado en chats de voz, a través de comentarios, descrédito, hostilidad, lo que lleva a muchas jugadoras a utilizar estrategias para ocultar el género, ¿no? Un tema podría ser, por ejemplo, utilizo microtransacciones o participo en compra de lot boxes, no solo aquí, ¿no? Aquí no hay tal lot boxes como tal, pero en otros contextos sí que vemos que se utilizan compra de lot boxes para que me salga un avatar que de algún modo oculte mi género para evitar ser discriminada, ¿no? También se construyen relaciones afectivas e incluso románticas, ¿no? A través del contacto cotidiano, la complicidad en las partidas, las conversaciones dentro y fuera. Fortnite actúa como cualquier otra plataforma social, ¿no? Con las mismas tensiones entre confianza, el anonimato parcial y la distancia física. Y por último, vemos comunidades de apoyo y clanes, ¿no? Junto a estas dinámicas tóxicas que hemos encontrado, también aparecen clanes, servidores de Discord y otros grupos donde se comparten consejos, se coopera para conseguir recompensas y se tejen redes de apoyo y cuidado, ¿no? Esto también lo podemos ver, por ejemplo, a través de... Hemos seguido, ¿no? Threads de Reddit, donde se comparten consejos, se tejen comunidades. También vemos una lógica
de cooperación, ¿no? Esto es muy importante. Nosotros siempre decimos, los videojuegos no son buenos ni son malos, pero no son neutros, ¿no? Nos aportan cosas que son muy positivas, pero también tenemos que vigilar porque hay otras que pueden ser negativas, ¿no? Lo que no podemos obviar es que la socialización de nuestros jóvenes hoy en día ya es totalmente híbrida, ¿no? Nosotros, algunos de nosotros ya partíamos, ¿no? de una lógica de socialización offline y cuando incorporamos el online fue de modo como muy parcial. Hoy en día ya podemos decir que nuestros jóvenes parten de un patrón de socialización totalmente híbrido donde las relaciones offline y online se entremezclan, diría Latour, con un tejido sin costuras, ¿no? Donde no es reconocible lo que es on y offline. Y esto se tiene que explotar de una forma a través de lo que nos aporta de positivo y vigilar de los riesgos que entraña, ¿no? Estas comunidades de apoyo y clanes muestran la ambivalencia del juego, ¿no? El espacio es a la vez de pertinencia, pero también hay un riesgo es un espacio de riesgo relacional, ¿de acuerdo? Y entonces, a partir de aquí, doy paso a Laia Alemán, que nos explicará, bueno, hay algunos de los temas que hemos básicamente tratado, que os he explicado, ¿no? En el cuestionario que hemos lanzado, damos lugar a que las personas puedan detallar de una forma anónima ciertas patrones de discriminación, ¿no? Y aquí vemos una cita donde la persona dice que en el caso de Valorant, ¿no? Un chico que por supuesto puede determinar que era de una edad considerablemente inferior a la mía, empezó a hacer comentarios sexistas, racistas y abusivos contra en general todos los miembros de la partida. En esta ocasión intenté responderle en un intento de que dejara de molestar, llegando a decir cosas de las que me arrepiento y decía que considero que debería haberle silenciado, reportado y haber seguido con mi partida con normalidad, pero en este momento no vi la opción, ¿no? Aquí ya vemos cosas que nos hablan de estrategias para luchar contra la discriminación, que esto en el programa de este año hemos empezado a ver, pero a partir del año que viene nuestra idea es focalizarnos con más profundidad en este tema. ¿De acuerdo? Le doy la palabra a Laia, que nos explicará... Ah, perdón. Aún no. Sí, sí, por favor. Vale, ya para terminar, ¿qué hemos hecho con todo este conocimiento etnográfico, antropológico que hemos obtenido, ¿no? Hemos preparado 11 entradas informativas que intentan ser de algún modo divulgativas, ¿no? Para hacer sensibilización sobre todos estos temas, ¿de acuerdo? Y las hemos focalizado, hemos tenido muy claro a quién se dirigían, ¿no? Esto lo hemos trabajado con Lua para hacerlo de una forma que interpele mucho, ¿no? Tanto si se trata de personas adolescentes o jóvenes, con familias y dirigidas al público en general, ¿no? Aquí podéis ver un poco los temas que hemos tratado, ¿de acuerdo? Si los queréis ver en detalle, ¿no? O sea, uno que va sobre qué es... No se escolta, Guillem. Guillem, no se t'escolta. ¿Ahora sí? Vale, perfecto. Vale, aquí veis diferentes temas, ¿de acuerdo? Que hemos tratado y ahora os vamos a dar como un par de ejemplos, ¿de acuerdo? Si vemos el primero, no me voy a detallar en ello, pero
por ejemplo, una ficha como una entrada informativa como la que podría ser cuando el cachondeo ya no hace gracia y cómo darte cuenta, resaltamos algunas ideas, ¿no? De qué pasa cuando se ataca a alguien, qué tipo de comentarios son agresivos, ¿no? Un poco para realize en inglés, ¿no? Para darse cuenta de que quizás estamos haciendo algún tipo de acciones que pueden disgustar a la otra persona. Y un poco la reflexión esta, ¿no? ¿Reiríamos igual de esta broma si fuera dirigida a nosotros mismos o a alguien que estimamos, que amamos, ¿no? Pues igualmente no sucedería. Y un poco la idea, como veis, hacer como sensibilización hacia este tipo de problemáticas. Y si pasamos al siguiente, una más enfocado a familias, ¿no? De cómo reaccionar un poco en casa, ¿no? Más allá de criminalizar, ¿no? Una idea fuerte que nosotros siempre hablamos es no vamos a criminalizar, no vamos a moralizar, ¿no? Una de las cosas que aparecen en la taxonomía es intentamos no moralizar, sino ver exactamente qué está pasando, si la persona que está jugando está a gusto o si realmente hay consecuencias y sentimientos negativos a partir de esto, ¿no? Entonces, algunas preguntas útiles, ¿no? Como si realmente esto lo estás pasando bien, si te sientes respetado en el juego y un poco la sensación que se te queda después de jugar, ¿no? Si realmente sales de la partida sonriendo y con ganas de explicar qué ha pasado, o sales frustrado, frustrada, triste, ¿no? Después cuando vas a cenar con tu familia, pues no hablas, ¿no? Un poco las preguntas que pueden guiar este acompañamiento desde el respeto, desde el entendimiento y también, obviamente, si vemos que desde la identificación de cuando hay problemas, de algún modo, para darnos cuenta de cuándo hay que intervenir. Y ahora, y así, después de 3 veces, le voy a pasar la palabra a Laia para que nos explique de una forma un poco sintética estos diferentes perfiles que hemos visto y un poco las estrategias de intervención que creemos que son pertinentes, ¿de acuerdo? A partir de aquí, os agradeceríamos muchísimo que tomarais notas para después comentar todos estos temas, que es un poco lo que nos interesa también con este webinar, ¿no? Contrastar la información que hemos sistematizado. Adelante, Laia. Antes de empezar, quería decir, no sé si está viendo la cámara, porque aquí veo que no se ve. No estáis viendo, ¿no? Vale, me lo imaginaba. Bueno, Bueno, da igual. da igual. Empezamos pues. Pues como ha dicho Guillem, ahora vamos a centrarnos en la taxonomía por perfiles y la adaptación del plan de tratamiento también por perfiles. Em, a través de toda la metodología que ha explicado antes Guillem, hemos identificado distintos patrones de motivaciones de juego y a partir de aquí creamos estos perfiles para poder adaptar mejor un plan de tratamiento para todas las personas que tratáis con jóvenes con problemas de videojuegos y adicción. Los patrones no hablan tanto del tipo de videojuegos, sino más bien de para qué se juega y qué lugar ocupa el juego en la vida de cada persona. A partir de ahí, construimos la taxonomía con 8 perfiles originales, que son la persona jugadora social, la competitiva, la persona que juega por escapismo, la que juega por inmersión o caracterización, la completista, el aventurero, el recreativo el jugador por motivos financieros. Pero también es importante destacar que en una misma persona puede encajar en varios perfiles a la vez y puede ir moviéndose entre ellos dependiendo de su estado emocional o su estado contextual de vida. Entonces, no pretendemos etiquetar, ni diagnosticar, ni encasillar cada persona en una especie de caso específico porque tiene que verse también con el tratamiento y con la conexión con el terapeuta. Pero para el webinar de hoy, en vez de los 8 perfiles, también hemos agrupado 2 perfiles que se han convertido entonces en un total de 6 y hemos unido el perfil competitivo con el completista porque comparten una base fuerte de el logro, la autoexigencia y la orientación al rendimiento. Y también hemos unido el perfil recreativo con el aventurero, ya que se sitúan más en un conjunto de juego por ocio,
curiosidad y exploración. A partir de la taxonomía, lo que hemos hecho es aterrizar el plan de tratamiento. Por un lado, hemos hecho un recopilatorio de actividades e intervenciones que ya se están utilizando en entidades. Y en la guía anterior que os ha explicado Guillem, ya organizamos las dimensiones prioritarias de cada perfil, que son habilidades sociales, regulación emocional, gestión del dinero, identidad, entre otras. También es importante destacar que hay muchas actividades que son compartidas entre perfiles. Por ejemplo, la reestructuración cognitiva o la regulación emocional aparece en varios perfiles. Obviamente cada uno tiene sus matices. También hoy hemos seleccionado los más importantes y representativos, porque si no, evidentemente hay muchas herramientas posibles. Además, con el análisis y las entrevistas hemos analizado un elemento transversal, que sería la gestión del ocio equilibrado. El ocio equilibrado nos referimos a organizar el tiempo libre con límites de variedad de actividades, de forma que el ocio, incluyendo los videojuegos sin exclusión, no acabe perjudicando el descanso, los estudios o el trabajo, ni las relaciones personales. Por eso en las propuestas de perfil veréis que además de objetivos específicos, siempre tendréis que tener en cuenta que hay el ocio equilibrado como elemento transversal. Ahora sí, Caterina, si puedes. Perfecto. Vamos a empezar con el perfil de jugadora social. Es una persona joven que utiliza los videojuegos principalmente como forma de relacionarse con otras personas. Da gran valor al sentimiento de pertenencia, a las comunidades virtuales y participa en dinámicas grupales como retos, directos, en el Discord, etc. Puede sentirse además presionada a mantenerse activa en el entorno digital porque sus amigos están normalmente online. También suele haber miedo a perderse cosas, a perderse actividades o momentos de diversión. Eso le llamaríamos el conocido actualmente como FOMO. También hay mucha comparación constante con los otros jugadores, incluso compañeros, dependiendo del nivel o de reconocimiento social. Y es frecuente que existan dificultades en las relaciones presenciales o dependencia del feedback digital. Es decir, que se excluya un poco las relaciones offline y se centre más en tener una buena relación con las personas online. En cuanto al comportamiento, suele preferir modos multijugador, participar en chats y foros, seguir streams y muchas veces hay microtransacciones, como explicaba antes Guillem, cuando hay pases o skins específicos para seguir con el nivel del resto de las relaciones sociales dentro del juego. A nivel de las dimensiones de intervención, aquí pusimos el foco en las habilidades sociales, una comunicación asertiva, resolución de conflictos, la gestión de relaciones y, en segundo plano, la autoestima social, la regulación de la ansiedad social y la gestión del tiempo y los límites. ¿Por qué este perfil puede derivar en adicción? Pues porque la necesidad de pertenencia y de aprobación social puede generar dependencia del entorno virtual. Luego, como la taxonomía adaptada, hemos detectado dos estrategias clave que son el sociograma, que es identificar a las personas con las que se relaciona dentro y fuera del entorno digital y analizar el tipo de vínculo con cada uno. Y después el entrenamiento en habilidades sociales y presión de grupo, que trata de practicar situaciones de petición, negociación o respuesta a presión grupal, con juegos de rol o ejemplos reales del juego que juega la persona joven. Siguiente perfil. Tenemos el competitivo y completista. Se trata de una persona que juega buscando resultados concretos, medibles y visibles. Suele enfocarse en rankings, logros, desafíos o completar el 100% de los contenidos del juego. Puede mostrar perfeccionismo, alta autoexigencia y baja tolerancia a la frustración. En el juego competitivo, los pases de batalla, los coleccionables, los elementos coleccionables como las armas o los sistemas de progreso acumulativo son particularmente atractivos. Y eso es el riesgo principal que tiene este perfil, porque exige un desgaste y una atención al juego bastante importante. En el lado competitivo también se centra más en ganar, subir el ranking o dominar al resto, y en el lado competitivo se orienta completista, perdón, se orienta a explorar el juego al 100%, conseguir todos los logros y secretos con altos niveles de perfeccionismo. A nivel de las dimensiones clave de este perfil, trabajamos sobre todo con la regulación emocional, que sería regular la frustración, la ira, el autocontrol,
también la gestión de metas y del perfeccionismo, además de la autoestima no ligada solo al rendimiento. También las distorsiones cognitivas sobre el éxito y el estatus, ya que tiene una visión muy distorsionada de la realidad, y la gestión de prioridades y del tiempo invertido. Estrategias clave de este perfil podemos encontrar la reestructuración cognitiva, que se basa en trabajar pensamientos como si fallo una vez ya perdí todo o si no gano no valgo, con ejemplos concretos y frases realistas que los alejen de esta distorsión de la realidad. Además, la siguiente estrategia es la técnica de regulación emocional, que se trata de la respiración, el grounding, la autocompasión frente al error o la pérdida. Distintas técnicas que ayuden a los comportamientos más exagerados de este perfil. Ahora, en el perfil escapismo o afrontamiento, esta persona juega sobre todo para regular su estado emocional. Suele jugar para aliviar el malestar como la tristeza, la ansiedad, la soledad o el estrés familiar o escolar. Se puede desarrollar una fuerte dependencia del juego como vía de escape, ya que su mundo virtual se convierte en su propio mundo. Y es habitual que se produzcan sesiones nocturnas, posposición de tareas, aislamiento progresivo y compras compulsivas para obtener un alivio más rápido. Suele preferir juegos muy inmersivos o muy rápidos que demanden mucha atención y que le permitan desconectar fácilmente de la realidad. Las dimensiones claves son las estrategias de afrontamiento y la regulación emocional, así como la identificación de emociones, de la ansiedad, búsqueda de alternativas de afrontamiento, la resolución de problemas, entre otras. ¿Por qué puede derivar en adicción? El juego funciona como un alivio inmediato, pero baja el malestar durante un rato, pero no resuelve el problema de fondo. Entonces, en el plan de tratamiento, las estrategias, la primera es el trabajo con evitación, que es detectar qué se está evitando, si es las personas, lugares, tareas en concreto, y hacer pequeñas exposiciones progresivas. El segundo es el plan antiescapismo, que es un documento sencillo con señales de alerta, apoyos, actividades de sustitución y frases para sostenerse. Siguiente perfil sería el perfil por inversión, caracterización o personalización. Es la identidad, la clave es la identidad alternativa de la persona jugadora y la experiencia de estar dentro del mundo del juego. Busca experiencias inmersivas, narrativas complejas, personalización de avatares o mundos y sensaciones de conexión con personajes o historias. Es muy frecuente el hiperfoco, ya que juegan durante muchas horas seguidas porque se sumergen en este nuevo mundo. Suelen sufrir de alteración del sueño y de fusión de identidad propia y el avatar del juego. El gasto suele ir dirigido también a contenido cosmético, expansiones o elementos que mejoren la inmersión y la experiencia del jugador. En cuanto al comportamiento, se dedica tiempo a personalizar el avatar, disfruta de la narrativa y la fantasía y prefiere historias profundas. En las dimensiones prioritarias son el autoconcepto, la autoimagen y la autoestima, ya que son creencias sobre el propio cuerpo, el valor personal, la comparación entre el yo real y el yo ideal del avatar. Y como adicción aparece cuando la persona que es más ella misma a través del avatar que en la vida real. Entonces, para el tratamiento, valoramos el mapa de identidad avatar, que es comparar cómo se ve a sí mismo dentro y fuera del juego, qué rasgos se repiten o qué se contradicen. Y la segunda sería la activación creativa paralela, que sería fomentar expresión del mundo interno en otros formatos no digitales. El siguiente perfil es el recreativo más aventurero. El juego se vive principalmente como ocio o exploración y reto. Disfruta de juegos abiertos, misiones secundarias, experimentar nuevos servidores o comunidades. Tiene una alta búsqueda de la novedad, con sesiones prolongadas por querer ver un poco más y descubrir más mundo. Puede haber riesgo de gasto disperso o exposición a entornos no seguros. En las dimensiones, el recreativo pone el foco en la gestión del tiempo y el equilibrio de ocio y las estrategias alternativas para aburrimiento y estrés. Con el perfil aventurero añadiríamos la resolución de problemas, distorsiones cognitivas ligadas a la autoexigencia o la flexibilización cognitiva. El riesgo de este perfil aparece cuando el videojuego se convierte en prácticamente la única forma de ocio
o cuando la autoexigencia por superar retos y explorarlo todo desplaza otras áreas de la vida cotidiana. Para el tratamiento destacamos el registro de exploración, que sería notar qué se prueba, por qué y cómo se sintió después, y ayudar a diferenciar entre exploración enriquecedora o compulsiva. Y la segunda intervención sería la higiene digital básica, que serían filtros, bloqueos de distracción, recordatorios de pausas y gestión del tiempo. El siguiente perfil sería, y ya el último, el perfil por jugador por motivos financieros. Se involucra en el videojuego con la expectativa explícita o implícita de obtener beneficios económicos. Puede centrarse en la reventa de ítems, la monetización de cuentas, participación en juegos con recompensas como las skins, las criptomonedas o las loot boxes, y además hay apuestas integradas en los juegos que suele participar. Este perfil puede experimentar riesgo de sobreinversión de tiempo y dinero, frustración ante las pérdidas y exposición a dinámicas de azar y mercados poco regulados. Su comportamiento, es de uso intensivo de microtransacciones, participación en torneos con premios, consumo de contenido sobre cómo monetizar mejor el juego, y las dimensiones clave que detectamos son la gestión financiera, las distorsiones cognitivas similares al juego de azar, la regulación del impulso y la autoestima desligada del poder económico. El riesgo es básicamente el juego patológico, la combinación de recompensas aleatorias, estímulos visuales, la expectativa de ganancia. Todo esto puede derivar en una adicción muy fuerte al juego patológico conocido cotidianamente. Para el plan de tratamiento, en este caso, hemos detectado 3 estrategias clave, que sería el diario de inversión o ganancia, para tomar conciencia real del esfuerzo invertido y los resultados obtenidos. La psicoeducación sobre azar y economía digital, que sería traducir el lenguaje del juego a conceptos claros como probabilidad, expectativa de ganancia o sesgos. Y por último, la seguridad digital, que sería la revisión de plataformas, verificación en 2 pasos, uso de métodos de pago seguros y el alejamiento de canales informales o ilegales. Entonces, ahora que hemos acabado los perfiles, os presentamos los resultados preliminares de la encuesta con jóvenes. De momento, aún no está cerrada la encuesta, hace poco que la abrimos y obtuvimos 20 respuestas de jóvenes de entre 14 y 26 años, con una media de edad de 17,5, y como podéis observar en el gráfico, el 75% de ellos eran hombres. Abajo podéis ver el gráfico por motivos de juego, y como se destaca, casi todo el mundo juega por pasarlo bien, distraerse o estar con el grupo. Podríamos encajarlo esto en un perfil de jugador social que se destaca en estas personas que han participado en la encuesta. Más de la mitad también dice que juega para desconectar de problemas y para estar en contacto con amistades. En cambio, a motivos como conocer gente nueva, el reconocimiento, estatus o el miedo a quedarse fuera aparecen mucho menos marcados en estas respuestas que hemos obtenido. En cuanto a la socialización, cuando preguntamos con quién juegan, la mayoría responde que lo hace sobre todo con amistades, que ya conocía de fuera del juego, que esto era el 63%. Y al mismo tiempo, un porcentaje similar dicen no haber hecho amistades importantes gracias a los videojuegos. Entonces vemos que podría servir solo como mantener los vínculos y las amistades fuera de la vida offline. Sobre los conflictos y la discriminación, casi la mitad dice haber vivido insultos, acoso o discriminación alguna vez mientras jugaba, y alrededor de un 32% reconoce haber insultado o atacado a alguien alguna vez. Si miramos el gráfico circular de abajo, podemos ver cómo reaccionan ante estas situaciones y vemos que las respuestas que se repiten más son ignorar y seguir jugando, silenciar o bloquear, y otra gente reporta. Además, también mucha gente contesta que depende de la situación porque pueden actuar de una manera u otra, depende de lo que se esté exponiendo. Finalmente, sobre el dinero y las cajas botín, alrededor de un 39% ha comprado cajas botín al menos alguna vez. La mayoría solo para probar, y un grupo más pequeño y minoritario varias veces al año las compran por interés propio. Son datos, lo que he dicho, muy preliminares, aún faltan respuestas y es una muestra pequeña. Entonces, tampoco podemos basar los resultados del estudio en estos resultados encuestados. Entonces, para terminar ya, las conclusiones preliminares
del programa. Esto os lo explicará ya Guillem y también tratará las futuras líneas de investigación, como os he hablado antes del IRPF del 2026. Pues muchísimas gracias, Laia. Nada, ya para cerrar, ¿eh? Algunas ideas clave que ya hemos hablado, ¿de acuerdo? Ya he hecho énfasis en esto, ¿no? En nuestra posición, ¿no? Respecto a los videojuegos como espacio de socialización, ni positivo ni negativo, pero no es neutro, ¿de acuerdo? Eh, el hecho de que no hablamos solo de adicción a los videojuegos, ¿no? Sino que la idea es entender el fenómeno en toda su complejidad y de un modo integral, ¿de acuerdo? Sobre todo guiándonos por las motivaciones y los diferentes perfiles, ¿no? Sabemos que o sea, patrones de juego problemático, quizás estamos hablando del 5 o 7% de todas las personas que juegan a videojuegos, pero sí que entender un poco las motivaciones de la gran mayoría nos lleva a entender también las motivaciones de las personas que realmente caen en estos patrones de juego problemático. La taxonomía de perfiles ayuda a adaptar la intervención a cada caso específico, ¿no? Un poco la idea de este programa era específicamente esto, ¿no? Saber exactamente qué estrategias de intervención tenemos. Monse ha hecho un trabajo muy pormenorizado, incluso de no solo estrategias generales, sino que tenemos un seguido de actividades que también publicaremos adaptadas a si se quieren llevar a cabo de un modo individual, es decir, como una terapia específica individual, o cuando se trabajan con un grupo de iguales. Esto también lo colgaremos en la página web y lo podéis consultar. Para trabajar cada caso específico, motivaciones específicas, dimensiones específicas, ¿no? Si hablamos de habilidades sociales o de las diferentes dimensiones. El tema de que las microtransacciones y las cajas botín siguen siendo un factor de riesgo clave, ¿no? Como comentaba Laia, por ejemplo, el perfil de videojugadora que juega por motivos económicos, sabemos que hay el riesgo de que haga el tránsito a patrones de compra de criptomonedas o incluso de juegos de azar puro, ¿no? Sabemos que esto sigue siendo un factor de riesgo, pero sí que progresivamente queremos dar cuenta más de la perspectiva general de socialización y discriminación, ¿de acuerdo? Ya que las dinámicas de género y discriminación atraviesan muchas experiencias de juego y por esto el año que viene nos queremos centrar en todo esto. Y finalmente la colaboración entre la investigación y la práctica profesional es imprescindible. Lo suscribimos y por esto este programa nace ya desde su inicio de esta colaboración con la Asociación Alba Terrassa y que necesitamos herramientas flexibles, comunicadoras y divulgativas y actualizadas. ¿De acuerdo? Un poco esta es nuestra idea, es lo que estamos intentando hacer. Herramientas que sean útiles, prácticas. Sabemos que nuestro tiempo es limitado, el de todas, especialmente también el de las personas que atendéis de un modo, nuestras agendas son complicadas y por esto intentamos poner las cosas muy fáciles, muy esquemáticas y muy entendibles. ¿De acuerdo? Si pasamos, finalmente deciros que ya he comentado anteriormente, no me quería alargar. El año que viene nos centraremos continuaremos en temas de socialización, pero específicamente de discriminación. ¿De acuerdo? Deciros que uno de nuestros objetivos ambiciosos, como siempre, que después tenemos problemas para atender, ¿no? Pero es incluso ponernos en relación con 10 mujeres que hayan atravesado situaciones de discriminación y que esto haya derivado en patrones de juego problemático.
de acuerdo, con todo el cuidado del mundo, queremos incorporarlas al programa desde una perspectiva totalmente anonimizada para que puedan participar, nos puedan explicar su experiencia y a partir de aquí configurar materiales que ayuden, como os decía, no solo a configurar estrategias específicas para que estas personas que han vivido discriminación y eso derivado en patrones de juego problemáticos, sino también para atender a las personas que ejercen, o sea, atender no, de algún modo sensibilizar a las personas que han ejercido discriminación y prevenir, intentando potenciar espacios de juego seguro, por decirlo así. ¿De acuerdo? Y finalmente, os pasamos aquí en el chat el link de, un momentito, ¿eh? Eh, de la metodología Delphi, ¿de acuerdo? Para si alguna de vosotros aún no ha participado, pueda participar, ¿de acuerdo? Son lo mismo, ¿eh? O el de Jotform, que es la plataforma que lo hacemos, o si vais a http://ja.cat/taxonomía, también os saldrá el mismo, ¿de acuerdo? Básicamente, lo que hemos hecho es, de cada perfil hemos hecho unas estrategias específicas y lo que se tiene que hacer es priorizar, ¿no?, aquellas que nos parezcan más apropiadas. Lo que os hemos presentado ahora es un poco el resultado que estamos obteniendo, pero si queréis participar y a partir de aquí proponer también cosas que tendríamos que atender, os lo agradecemos muchísimo. ¿De acuerdo? Y dicho esto, nos queda media horita corta para discusión. Antes de abrir, veo que ya tenemos una pregunta, pero sí que, si quieres, Katy, podemos dejar de... Bueno, el QR este también va a la misma, al mismo enlace de la taxonomía. Sí, podemos dejar de compartir. No sé si desde Alba Terrassa queréis hacer sin compromiso de nada, ¿eh? Pero si queréis hacer alguna intervención, alguna puntualización de lo que hemos hablado, y después ya pasaríamos a a este turno de preguntas, debate, discusión de lo que hemos hablado. ¿No? ¿No? Vale, perfecto. Vale, pues si os parece, vamos a abrir este turno de preguntas. Tenemos en el chat Sandra que nos comenta, ¿qué perfil tienen los 20 jóvenes? ¿Centros educativos, centros de día, espacios públicos? ¿De acuerdo? Vale, genial. Yo creo que, bueno, hemos hecho difusión por por muchos canales, ¿de acuerdo? Sobre todo a centros, espacios comunitarios, ¿no? Instalaciones comunitarias, por decirlo así, ¿no? Bibliotecas, centros cívicos, institutos. Entonces, el perfil no es un perfil que haya desarrollado juego problemático como tal. Es un perfil generalista. ¿De acuerdo? Esto tenemos que ponerlo, que decirlo. Y el perfil específico, creo que no lo podemos saber, ¿no? Simplemente esto, deciros que hemos hecho difusión por diferentes canales y a partir de aquí tenemos esta muestra de 20 personas. Y también es a nivel estatal, porque llegamos a enviar por todas las comunidades autónomas, a centros de día, espacios de socialización de jóvenes, etcétera. Pero aún no sabremos, no tenemos tampoco un análisis de los perfiles que han respondido. De acuerdo. Entonces, a partir de aquí, no sé si alguien quiere hablar. Si queréis, podéis, bueno, somos poquitas, podéis hacerlo directamente o si queréis, aquí en el Zoom, si vais a reacciones, hay la opción de levantar la mano, raise hand en inglés, aixecar la mano en català, y os daremos la palabra. Ya tenemos la primera que es Sandra. Adelante, Sandra, cuando quieras. Hola, buenos días. Bueno, yo primero felicitaros porque la verdad que es súper interesante
y es un trabajón, ¿eh? Lo que habéis hecho de poder, ¿no? Determinar mucho los perfiles y, bueno, me parece muy interesante. A ver si lo puedo compartir con el equipo también. ¿Yo por qué preguntaba esto? Porque me ha sorprendido un poco en lo que, que no hubiera esa tendencia, ¿no? De no perderse el juego, ¿no? Porque aquí sí que lo vemos mucho, pero también es cierto que somos un programa de prevención selectiva indicada, que es cuando ya hay problemas de uso, que se pasan muchas horas, ¿no? Entonces, creo que sería súper interesante, ¿no? Ver qué tendencias hay en función de qué perfil, porque posiblemente ahí pues veríamos diferencias, ¿no? Si, eh, ahora no recuerdo la gráfica, pero me he fijado en la gráfica esta que hablabais, ¿no? De que si, es que me he fijado en este del FOMO, Y pero un momento, Sandra, que la vamos a compartir en un momento y la comentamos. bueno, y me alegro mucho de ver aquí compañeras de grupos de trabajo, Monse, Esther, que coincidimos, creo, en, ¿no? En, ay, ahora estaba pensando, ¿dónde coincidimos? Ah, en la evaluación, la evaluación. Muy Un bien. momentito. A ver, A compartir al Zoom, sí. aquí. Bueno, es igual, ¿eh? Tampoco hace falta Sí, ahora tranquila, tranquila, concretar, ahora lo pero que compartimos. habían aspectos, Que sea ¿no? solo así, Que tranquilo. creo Lo ponemos. que me alineaban más el perfil de 20 jóvenes y personas, chicas y chicos, a perfiles más de prevención universal que no de prevención selectiva indicada por tendencias, ¿no? No es veu aquesta, Cati. Es la 21. Está como parado. Treu-ho Ah, a la... Sí, espera un momentito. Treu-ho de presentar. Dejo de compartir. No, treu-lo de pero Sí, bueno, presentar. sí. que no pasa nada, que no era un comentario. També. Ara, 2 segundos y lo hacemos. Si tienes un poco para arriba, eh, ara no tant. Ai, la 21. en el caído del gráfico. Ara sí. Ahora sí, se ve pequeñito, pero si, mira, si le das al de hacerlo más grande, a la suma, hay el costado del 60. Sí, bueno, aquí, ¿no? Vale. Que pasarlo bien, ¿no? Sí. Mm. El O gráfico de miedo motivación del... a quedarse fuera, claro, todo eso va a depender mucho del grado de dependencia que tengo, ¿no? Con el juego. Eh, Mm. Reconocimiento de estatus, conocer gente nueva, bueno. Entonces, de pasarlo bien, está claro, bueno, también es cierto, ¿no? Que los datos muestran que la mayoría de la población hace un uso responsable del contenido digital, ¿no? Y claro, bueno, simplemente es eso, ¿eh? Que seguramente si sabemos qué perfil estamos pasando esa escala o esas encuestas, ¿no? También veremos diferencias en esos resultados. Ujú. Genial. Yo quería hacer un comentario. Si quieres podemos dejar de compartir ya. Em, Totalmente, totalmente cierto, Sandra. También es verdad que nos enfrentamos a un tema, y esto lo sabemos aquí, lo sabemos también Monse y Esther, ¿no? Que es el cómo obtener información de esta de primera mano, ¿no? Porque nosotros durante 2 años ya hemos intentado hacer grupos de discusión, o sea, la previsión no era hacer una encuesta, era hacer grupos de discusión directamente con personas jóvenes que participaran en videojuegos. Y esto ha sido totalmente imposible. Hay un Ya. tema que es de cómo obtener información primaria de nuestros jóvenes, que si no es desde el anonimato total, es como muy, muy, muy difícil. Porque hay, bueno, ya lo hemos comentado internamente en el equipo, hay todo un tema de imagen, ¿no? De cómo es mi imagen, cómo me presento al mundo, desde qué punto tengo suspicacias de que me pueden atacar, ¿no? Incluso. Entonces, esto lleva a que todas las instancias de investigación que hagamos, donde queramos obtener datos primarios de personas adolescentes que están y jóvenes que están jugando,
sea muy complicado, ¿no? Lo que tú me dices, totalmente de acuerdo. Si pudiéramos hacerle responder un cuestionario largo también, donde podamos identificar estos patrones, sería genial, pero simplemente que jugamos en este juego donde queremos obtener datos, pero si lo hacemos muy complicado y les hacemos que tengan que responder a muchas preguntas, tampoco lo terminan haciendo. Entonces aquí hay un reto Sí, metodológico, por sí, decirlo lo así. sé porque trabajamos aquí con jóvenes y cuando intentamos hacer evaluación es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Totalmente de acuerdo. Quizá, bueno, pues, bueno, seguro que Monse tiene ahí una muestra representativa de los perfiles más problemáticos. Supongo, ¿eh? Pero bueno, nada, sí, sí, es un reto y me extraña, ¿eh? Que no hayáis conseguido más muestra porque mm, hay bueno, no sé, creo que los espacios, por ejemplo, de educación no formal, que pues bueno, pues sí, ahí hay muestras, ¿no? De jugadoras y jugadores, pero sí, sí, cuesta acceder y es complicado, es complicado. Eso ya no me pongo ahí, ¿eh? Genial, muchísimas gracias. Tenemos un Felicidades. comentario de Rosana, de Cejar, ¿no? Que nos cuenta desde el chat que sus investigaciones, también con una guía similar a la que publicábamos nosotros y nosotras, coincide plenamente en en la mayor parte de las conclusiones, ¿no? Incluso también en el tema de discriminación a mujeres videojugadoras. Genial. Es un documento que seguro analizaremos, nos lo marcamos para el año que viene, también para tener esta primera base a nivel de referencia bibliográfica. Y sí, y también comenta el tema de esta relación a menudo bidireccional, juego a apuestas y participación en cajas botín. Yo tengo que decir que lo hemos intentado hacer un estudio específico de este tránsito. Incluso una vez obtuvimos financiación, pero después hubo un problema y no pudimos terminar de hacer el estudio pertinente. Pero sí, sí, totalmente cierto. Estas transacciones, ¿no? Juego de apuestas, cajas botín, yo diría incluso compra de criptomonedas, ¿no? Es algo que es recurrente, ¿no? Esta sensación de control que se da, ilusoria totalmente, de que puedes predecir, ¿no? De que puedes realmente, si tienes las habilidades pertinentes, informadas por estos y estas streamers, ¿no? Y estos, en este caso de los juegos de apuesta, ¿no? Estos canales de Telegram y tal, son vasos comunicantes que se retroalimentan. Entonces, muy de acuerdo en que tenemos que tener en cuenta estas transacciones, ¿no? Estos tránsitos, por decirlo de algún modo, en el momento de analizar. Tenemos otra palabra, Yolanda. Eh, Hola, buenos días. Oye, fascinante vuestra investigación. Mi pregunta era, yo represento a CARFE, a la Confederación de Alcohólicos Adictos en Rehabilitación y Familiares de España, y entonces no sé de qué forma podríamos ayudaros. Creo que pasar encuestas en nuestra población podría llegar a sesgar la muestra y que podría incluso perjudicaros, pero me ha llamado poderosamente la atención esto que habéis planteado de las mujeres que por su discriminación hayan terminado en el uso problemático del juego. Me parece muy interesante y quería saber si tenéis como alguna encuestilla o alguna cosa un poco enfocada a ese aspecto y bueno, básicamente ponerme un poco a vuestro servicio en qué forma podemos ayudaros en vuestra investigación. Genial, Yolanda, muchísimas gracias. Tengo una mala y una buena noticia. La mala es que nuestra hipótesis es aún como muy tentativa de cositas que hemos ido identificando durante estos 2 años. La buena es que a partir del 1 de enero tenemos un año entero para focalizarnos en esta temática
y tejer todo tipo de relaciones. Y tanto que sí. O sea, yo nos emplazaría a reunirnos, nos reunimos un día tranquilamente, comentamos también qué estamos haciendo nosotras y qué estáis haciendo vosotras y vemos exactamente cómo podemos colaborar. Con Monse lo hablamos habitualmente, ¿eh? Es cierto que de momento las formas de intervención con personas con problemáticas a adicciones comportamentales es similar, por decirlo así, a las formas como se interviene en otro tipo de adicciones. Esto es cierto, pero sí que nosotros intentamos y nosotras intentamos esto, intentar especificar, tender a la... Nuestra hipótesis es que como más específico es la intervención, más eficaz, más efectiva será también el resultado. Entonces, yo creo que el reto aquí es compartir lo que realmente funciona en temas de adicción, que obviamente son muchas cosas, ¿no? Hay muchas dimensiones que coinciden, pero a la vez ser específicas en aquello que hace cada adicción. Que es donde cobra sentido, ¿no? Realmente, la persona que genera una adicción, y lo vemos con las motivaciones, ¿no? Busca allí alguna cosa que realmente le aporta este videojuego, este alcohol o lo que sea, ¿no? Entonces, el reto es entender en cada caso particular qué es lo que está buscando y a partir de allí establecer la intervención para intentar suplir, ¿no? De alguna forma esto que le está dando, ya sea los videojuegos, ya sea cualquier tipo de otra de producto. Genial. Esto puedes escribirnos mira, por ejemplo, te doy sí, mira, te pongo mi mail por el chat, si lo he hecho bien, sí. Nos escribes y a partir de enero contactamos y hablamos y también retroalimentamos todas estas aproximaciones. No sé si tenemos Muchas gracias. Yo diría que no. Se han compartido documentos, que me parece genial. Lo, lo analizamos también de cara a enero, ¿de acuerdo? Y entonces, a partir de aquí, también había antes una pregunta sobre si compartiríamos la presentación. Sí, obviamente, cuando tengamos también el webinar colgado en la página correspondiente, os lo vamos a compartir. Colgaremos también os pasaremos la presentación y también os pasaremos la nueva página esta de Notion que vamos a crear, ¿de acuerdo? Y a ver si os es de utilidad, porque siempre lo que intentamos es que los recursos no se queden solo en lo académico o en el análisis, sino que también tengan una vertiente como muy, muy aplicada. ¿Sí? De acuerdo, pues no sé si hay alguna pregunta más. Si no, lo dejaríamos aquí. Muchísimas gracias de nuevo por haber participado, por haber intervenido y esto. Animaros también tenéis mi mail a escribirnos si hay cualquier cosa que queramos trabajar conjuntamente de cara al año que viene y nada, a partir de aquí, muchísimas gracias y nos vemos como tarde al webinar que vamos a hacer en diciembre del año que viene presentando los resultados del programa del año que viene. ¿De acuerdo? Genial, buenos días.